hemos encontrado con un presidente empeñado en el raciocinio, en el gasto público, y que está de manera permanente recordándoles a los funcionarios que el que roba la paga. Si nosotros en esta coyuntura tan difícil del país y del mundo tuviésemos a los depredadores del PLD gobernando, imagínate cómo estaríamos. Estamos viviendo tiempos peligrosos para gobernar. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Bueno, retornando un poco a la normalidad después del paso del huracán Fiona, con todos los daños que provocó las zonas este y noreste del país, volvemos al trajín diario de los temas duros y tenemos de nuevo una persona para hablar sobre política. En este caso no es un dirigente político, es un escritor, un intelectual, el novelista Luis R. Santos, que ha venido de vez en cuando exponiendo sus ideas en artículos aquí en acento.com.do y siempre conversamos con él. Él escribió una serie llamada La Generación Canalla y ahora dedica un artículo al personaje político número uno del país en estos momentos, que es el presidente Luis Abinader, líder del partido de gobierno, el PRM, y un poco analiza el entorno y la labor que ha hecho el presidente Abinader. Y eso nos ha motivado a traerle acá, así como hemos invitado a funcionarios o dirigentes de partidos de la oposición. Bienvenido, Luis. Gracias, Gustavo, por la invitación. Bien, ¿qué te motiva a, digamos, elaborar ese concepto, esa tesis que tú tienes sobre el político Luis Abinader? Digamos así primero. Lo primero que me llama la atención en el presidente Abinader es su forma de gobernar, cómo encara el día a día desde el gobierno. Y segundo, muy destacable, son las circunstancias muy adversas en que le ha tocado gobernar. La famosa obra de Charles Dickens, Tiempos difíciles, se han convertido en una realidad para el presidente Abinader para gobernar. Sin embargo, pienso que la sociedad dominicana puede sentirse en cierta medida dichosa de que tenga en estas circunstancias un presidente de esas características. Porque lo primero que resalta de la gestión del presidente Abinader es su gran interés por defender al país, a la sociedad dominicana, del latrocinio generalizado a que estaba sometida la sociedad dominicana. Entonces, este presidente, a pesar de todas estas dificultades que podemos enumerar, ha mantenido el país a flote. No vamos a decir que estamos en un paraíso o en el país de las maravillas, pero estamos en un país con estabilidad, con crecimiento, en un país en donde a pesar de todas esas circunstancias adversas, no estamos en medio de una crisis profunda como están otros países, por ejemplo, como está Argentina, como está Ecuador, y como están la mayoría de países del mundo, fruto de las circunstancias que se derivan de la pandemia y luego de esta guerra entre Rusia y Ucrania, que ha impactado al mundo entero, básicamente en lo concerniente a los combustibles, el gas natural y otros derivados y otros combustibles, que Rusia es el gran proveedor de naciones tan importantes como Alemania, España y otras grandes naciones de Europa. Entonces nosotros nos hemos encontrado con un presidente empeñado en el raciocinio, en el gasto público, y que está de manera permanente recordándoles a los funcionarios que el que roba la paga. Fíjate que el presidente nunca ha dicho que no va a haber robo, nunca ha dicho que no va a haber corrupción, porque eso es imposible de lograr, y más en una sociedad que ha atravesado por una grave crisis moral.
en los últimos años, donde aquí se pervirtió el ejercicio del poder, porque la gente cree que salir de un sistema, romper con una cultura corrupta, eso se logra de la noche a la mañana. Eso es un proceso extenso, largo, sopesado, que hay que pasar muchísimos vía crucis. El poder conlleva hacia esas tentaciones. Vemos el caso de países como China popular, en donde te fusilan, pero por poca cosa, y como quiere gente que se atreve, y cuando lo descubren, ya saben lo que pasa. Y sin embargo hay gente que se atreve, porque es inherente a la naturaleza humana. Somos humanos, y el dinero fácil, el lujo, el boato, es algo que atrae de manera natural al ser humano. Entonces aquí en República Dominicana no es la excepción. Entonces tenemos la dificultad de que tuvimos unos gobiernos hipercorruptos, donde el dinero del pueblo se manejaba como si fuese un botín de una mafia siciliana. Cuando tú dices, Luis, unos gobiernos, ¿tú te refieres a los periodos de Danilo Medina o abarcan más tiempo? Bueno, Gustavo, ¿quién es que, diríamos, conforma esa generación canalla? Es Leonel Fernández. Bajo la sombrilla de Leonel Fernández es que crece todo ese entramado. Recordemos que el presidente Leonel Fernández, lo primero que se asegura en su segunda vuelta al gobierno es una estructura recaudadora a través de los fondos públicos. Eso estaba encabezado básicamente por Félix Bautista, Víctor Díaz Rúa, Diandino Peña y otros. Eso les permitió a Leonel Fernández hacer una acumulación de capitales. De ahí surge Funglode, de ahí surge esa vida que Leonel Fernández se ha dado en base a los fondos públicos toda la vida. Entonces no es solamente Danilo Medina es una continuidad de lo que fue la generación canalla, de lo que fue los grandes defalcadores, la generación más deshonesta que ha gobernado el país en la historia. No creo que haya otra generación más deshonesta que la que gobernó el país desde el 2004 hasta el 2020. La más deshonesta de la historia. La más deshonesta Tú la pones por encima incluso de lo que pasó en los gobiernos de Balaguer y todo eso. Es que en los gobiernos de Balaguer había gente corrupta y habían mafias en torno al presidente y los militares, pero había gente honorable, ¿entiendes? Igual sucedió con Antonio Guzmán, con Jorge Blanco, con Hipólito, pero es que en el PLD era generalizado, o sea, era una estructura mafiosa lo que había en el gobierno. Entonces era muy difícil encontrar una gente honorable en los gobiernos. Uno viendo las cosas, dada al presidente Abinader le ha tocado una coyuntura muy especial. Tú ya mencionaste, en medio de la pandemia que se hacen las elecciones, un periodo especial, porque no solo porque había que buscar dinero para auxiliar a la gente, sino que la economía cerró. Y al cerrar la economía nacional e internacional, eso provocó luego un problema de encarecimiento de la vida. Y ya cuando se está más o menos tratando de salir, viene este asunto de la guerra, que no solo son los combustibles, porque nos habían contado un relato que después se vio que era mentira a nivel del mundo, como que Rusia solo producía armas y gas y petróleo, pero no, ahora dicen no, es un gran productor de granos, junto con Ucrania, y entonces eso está creando desabastecimiento, porque decíamos, oh, pero entonces no era como se contaba la cosa, ¿no? Más el efecto de las sanciones que le han puesto a Rusia por esto de la guerra. Pero ya entonces ahora viene esto del huracán. Uno dirá, caramba, pero que como que no las ha tenido a su favor el presidente Abinader. Bueno, de eso es que se trata, de en circunstancias difíciles tener un buen capitán que dirija esa nave a puerto seguro, porque si nosotros en esta coyuntura tan difícil del país y del mundo tuviésemos a los depredadores del PLD gobernando, imagínate cómo estaríamos. Porque, Gustavo, solamente tienes que fijarte en este dato. Mientras el país estaba paralizado, las escuelas cerradas, las industrias cerradas, la gente perdiendo los empleos, un grupo
con Donald Guerrero a la cabeza, se confabula para pagar 19.000 millones de pesos de unos terrenos que así habían sido expropiados por el gobierno, por el Estado, hace más de 60, 70 años. Y tú te das cuenta que ahí lo único que había era un negocio burdo, haciendo traspasos de sesiones, de contratos, para ellos quedarse con esa mayoría de dinero. Entonces, hoy en día, tú sales por el país y mucha gente se burla del presidente, de que el presidente de los Picassos, que salgan a mirar, que salgan a ver las grandes obras que se está haciendo en el país, pequeñas y grandes obras. ¿Con qué? Bueno, con el esfuerzo del presidente, con el celo del presidente, de que espérate, tú no me vas a sobrevaluar esa obra, tú no me vas a hacer contratos amañados. Fíjate que Compras y Contrataciones ha enfrentado gente muy importante del gobierno, del entorno del presidente, porque quieren que las cosas se hagan de manera correcta. Por ejemplo, ahora, con este ciclón, ya el director de Compras y Contrataciones habló de que hay que tener cuidado, de que hay... Con el decreto de emergencia. Decreto de emergencia, porque en los gobiernos de Leonel y de Danilo Medina se hicieron muchas diabluras amparados en decretos de emergencia. Y el presidente sabe eso y ya me imagino que está vigilante y que está diciéndoles a sus funcionarios que tengan mucho cuidado. Que nadie se pase de contento. No, que no se pasen de contento, porque hay una cosa, Gustavo, el presidente no prometió que no había ningún tipo de corrupción, él prometió que no habría impunidad. ¿Y qué es el juego de la impunidad y la corrupción? Una va asociada a la otra. Si hay impunidad, hay corrupción y viceversa. Y por eso es que tenemos que los dominicanos valorar enormemente el esfuerzo que está haciendo el presidente por adecentar esta sociedad. Vamos a una pausa. Cuando retornemos te voy a preguntar, que parece que hay gente que no lo valora y no cesa en los ataques al presidente Luis Abinader. Vamos a la pausa. Luis R. Santos, escritor, intelectual, es nuestro invitado de este día. Estamos hablando de política. Bueno, a todo esto, estamos en una campaña electoral a destiempo. El Partido de la Liberación Dominicana, ahora en octubre, va a elegir a su precandidato o precandidata. Ellos dicen que será una especie de señalamiento, porque legalmente no pueden hacerlo. Entonces que después eso se va a formalizar. Y uno escucha las declaraciones, tanto de los aspirantes presidenciales del PLD, como del secretario general de ese partido, entre otros dirigentes, que el panorama que ellos pintan es que el país está a la deriva, que hay un desastre, que supuestamente la gente está añorando que el PLD vuelva a gobernar, porque ellos hicieron todo mejor, que la gente vivía muy bien, que ahora es que hay problemas. De igual manera, de parte del otro partido de oposición grande, que es Fuerza del Pueblo, que es un desprendimiento del PLD, permanentemente, ahí como se dice, no le dejan pasar una al presidente. Y viven diciendo que hay ineficiencia, que no se sabe gobernar, que cuando Leonel estuvo sí las cosas se hicieron bien, que la gente añora que Leonel vuelva. Yo no noto del lado del partido de gobierno, porque una cosa es un funcionario que está en sus ocupaciones, pero del partido de gobierno como que no noto que respondan esas cosas. Yo no sé si es que el presidente como que no tiene quien lo defienda. Bueno, usualmente hay ese tipo de críticas a las formas en que un gobierno, bueno, pues enfrenta las críticas, las contradicciones que se presentan en los procesos. Pero yo lo quiero recordar al país que esas personas que están criticando de manera permanente, fueron esas mismas las que aspiran a volver al poder. Si ustedes se fijan, por ejemplo, ahora cuando pasó el huracán Fiona, ahora recientemente, estamos todavía con sus efectos. Ahí se descubren todas las maldades, todas las desgracias que vive una mayoría del pueblo dominicano. Y esas calamidades, esas precariedades no fueron creadas, no se desarrollaron
en los gobiernos de Luis Abinader o en el gobierno de Luis Que apenas Abinader. tiene 2 años. 2 años. Eso, toda esa pobreza que se ve en el país, toda esa marginalidad, es fruto de los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina y su clan. Y yo siempre digo, siempre sostengo, que si esos 16 años de bonanza económica que tuvo el país, solamente hubo en el 2008 un problema de alza de petróleo después que la burbuja inmobiliaria estallara en Estados Unidos, cuando la economía comenzó a crecer de nuevo, el petróleo se disparó, pero volvió inmediatamente a bajar a niveles de 40, 45 dólares, y fueron épocas de crecimiento económico donde había mucho dinero barato. Pero además esa fue la época de la gran ayuda solidaria de Venezuela con el petróleo. Entonces, si esa gente se hubiesen dedicado a gobernar con el celo del presidente Abinader, este país fuera otro. Cuando tú sales a la calle, cuando tú sales a ver un noticiario, sales por el país, ¿qué es lo que demanda la población dominicana? Simple, no tiene agua potable, no tiene caminos vecinales, no tiene carreteras, no tiene hospitales, no tiene una vivienda digna. Entonces yo calculo que si los 16 años de Leonel y Danilo se hubiese gobernado con la entereza que está gobernando el presidente Abinader hoy en día, aquí tuviera un país distinto, aquí hubiera mucho menos marginalidad, aquí hubiera menos problemas. Y todo eso se debe a que un 30-40% de los fondos que recibía el Estado se quedaba en los bolsillos de los PLDistas, de Leonel Fernández, de Danilo Medina y sus socios, los empresarios, los militares, porque la corrupción es una cadena que implica una serie de elementos, y tú sabes que cuando tú le das una obra sobrevaluada a un constructor, ese constructor tiene que devolverte un 20, un 30%, como se vio, como hizo Jean Alain Rodríguez en la construcción de la Nueva Victoria. Entonces, ojo, los males que vive la República Dominicana hoy son fruto de las malas administraciones de don Leonel Fernández y Danilo Medina y su generación canalla. El presidente lo que ha venido es a luchar con una situación terrible que ha enfrentado el mundo, y por supuesto nosotros somos parte del país. Ahora nos toca de nuevo enfrentar una situación adversa, pero ese presidente que está ahí es un presidente que no está jugando, no está chateando, ni jugando a ser el líder mundial que pretendía ser Leonel Fernández, que era un hombre que se creía un príncipe, que era un hombre que vivía en la estratosfera, que no tenía contacto con el pueblo. Y el presidente Abinader todos los fines de semana visita 2 y 3 provincias, saludando, viendo los males de la gente, tratando de ayudar a este país a desarrollarse. Y entonces, esa gente que critica al gobierno del presidente Luis Abinader lo hace estrictamente por razones políticas, por intereses personales. Tampoco puedo decir que el gobierno sea perfecto, porque el gobierno perfecto no existe en ninguna parte del mundo. Los gobiernos perfectos son las dictaduras. Bueno, hasta ciertos puntos. Sí, no, porque los dictadores, la gente está obligada a decir que todo está bien porque no puede denunciar lo que está mal. Por eso son perfectos, pero sabemos que no son perfectos, ¿no? Eso es así. Bien. A todo esto, tú sabes que en el mundo de hoy, y tú lo sabes muy bien, que viene del mundo, ¿verdad?, de la escritura, a la gente la confunden. O sea, hay gente que hace campaña que te confunde la verdad con la mentira, te hace creer una cosa. ¿Tú no temes que una gran parte de la población se deje confundir por esos discursos de quienes ya estuvieron y ahora pretenden volver como que no ha pasado nada? Mira, siempre existe esa posibilidad. Ahora estamos viviendo tiempos peligrosos para gobernar. ¿Por qué? Porque la desinformación a través de las redes sociales y los medios de comunicación cooptados por intereses económicos, bueno, pues viven propalando información falsa, medias verdades y medias mentiras, y la gente las puede asumir. Ahora bien, yo confío mucho en la autoestima social del pueblo dominicano, porque yo no coincidiría que una sociedad que fue apaleada, pateada de manera vil y vulgar por la corrupción de los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina, pueda tan rápido olvidarse eso. Hay que tener un poco de vergüenza como sociedad, hay que tener un poco de pudor social.
Usted puede decir lo que usted quiera de este gobierno, de este presidente, pero la diferencia es enorme entre la forma en que se maneja el Estado dominicano. Hay un celo, hay una preocupación. Incluso los pobres de este país serían los primeros que deberían defender esta gestión del presidente que está tratando de luchar, de erradicar, de romper con las mafias eternas que hay en la política dominicana. ¿Y a quién es el que más perjudica la corrupción? Es a los pobres. Son los que no tienen agua potable, son los que no tienen electricidad, son los que no tienen aceras y contenes, no tienen calles, no tienen hospitales para sus hijos, no pueden competir en los trabajos porque sus hijos no se han preparado como se ha preparado la élite. Entonces yo confío realmente en que esta sociedad va a valorar en el momento preciso el esfuerzo, la gestión del presidente Abinader. Y si se le ha dado la oportunidad a gente como Leonel Fernández, a Danilo Medina de reelegirse, yo creo que el presidente Abinader se lo merece mucho más que ellos, porque le está haciendo un bien a este país. Es un bien que a largo plazo va a dar grandes resultados. Gustavo, tú que eres un hombre de letras, un hombre preparado intelectualmente, tú sabes que las sociedades se desarrollan cuando hay instituciones y cuando hay castigo a la corrupción, cuando se elimina la impunidad, cuando hay una justicia independiente. Cuando se fortalece lo institucional. Sí. Vamos a otra pausa, Luis. Cuando volvamos, vamos a ver un poco los escenarios camino a 2024, ya que tú hablaste de la posibilidad de reelección. Bueno, como dije en principio, estamos en medio de una campaña a destiempo y los opositores dan como un hecho que ellos pueden ganar. Y de hecho Leonel se ha referido, ha criticado cosas diciendo que bueno, el Ministerio Público siempre fue independiente. Bueno, que ellos aportaron también mucho a fortalecer la justicia. ¿Qué tú piensas de eso? Tú sabes que los políticos dicen lo que sea para justificar sus desacciones. Al país hay que recordarle que aquí, cuando se elige la primera Suprema Corte de Justicia, la dirige Jorge Suberoiza. Luego Leonel, cuando llegue el momento de convocar de nuevo, lleva un plan para articular, para tener una Suprema Corte de Justicia adecta. Fíjate, lo primero fue que en la Constitución que se proclamó en el 10, se incluyó en esa Constitución al procurador en el Consejo que no estaba. Pero fíjate un dato. ¿Quién era Mariano Germán? Era un socio de Leonel Fernández en su oficina de abogados. Sí, sí. Lo saca de su oficina, pero además era miembro del Comité Central del PLD. Lo saca y lo lleva de presidente de la Suprema Corte de Justicia y sustituye a Suberoiza, que era un poco más independiente. Pero ¿qué hace Leonel Fernández? Coge a Segarra Moscoso, a Heroíto Reyes y no me recuerdo a otro, y los lleva como miembros. A uno que se llamaba Fran Soto. Ajá. Esos tres señores eran miembros del Comité Central del PLD y Leonel Fernández los saca y los lleva a la sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Y qué coincidencia, cuando someten a Félix Bautista y a Víctor Díaz Rúa, ellos eran funcionarios todavía, o eran senadores, y les toca a esos señores jueces de Leonel conocer el caso de Félix Bautista. ¿Y qué hacen? Un no al lugar. O sea, Félix Bautista, todo el mundo sabe que es un gran corrupto, un señor que hizo grandes fortunas para repartírsela con Leonel Fernández. Bueno, le declaran un no al lugar. Esa es la justicia que Leonel Fernández quería. Esa es la justicia que Leonel Fernández quiere que siga en este país para que les proteja a sus corruptos. Esa es la justicia que quiere Leonel Fernández. Entonces, cuando él habla de que el Ministerio Público era independiente, pero ¿independiente de qué? Como dice Uchilora, la independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público en el gobierno de Leonel Fernández era independencia con Doctor Delgado. O sea, un chiste de mal gusto. Este es el primer intento que tenemos en el país
de tener un ministerio público independiente, lo está haciendo el presidente Abinader, y llegará un momento que la sociedad dominicana tendrá que exigir que eso se institucionalice, de que no venga un fulano un día y diga, no, yo quiero mi procurador de nuevo para que me encubra, porque Jean Alain Rodríguez no era un procurador, era un señor encubridor de Danilo Medina y todas sus trampas. Porque fíjate que el caso de Brecht fue articulado para eso. Además de encubridor, hombre de negocios, instaló un negocio ahí. Exacto. Entonces, la justicia dominicana, por ejemplo, la gente se decepciona todavía cuando ven que los casos de corrupción probados o probables, bueno, pues la gente sale ilesa. Por eso es fruto de esa justicia de Leonel No, y que Fernández. esos expedientes, esos que se han fallado, se hicieron en el pasado Ministerio Público. No vienen de ahora. Exactamente. Si el caso de los Tucanos, el caso de Brecht y el caso de la ONSA. Entonces, mira, el presidente de la Suprema Corte de Justicia que tenemos hoy en día es una persona decente, yo lo conozco, pero ¿quién era Luis Henry Molina a la hora de llegar ahí? Era un activista del proyecto de Danilo Medina. Es una persona que trabajó en el gobierno como director del Centro de Promoción de la Exportación, el CEI, que se llama, y luego tenía otra posición. O sea, no, estuvo en Indotel. También estuvo en Indotel. Pero él tenía también experiencia porque dirigió la carrera, la escuela de la judicatura. Nadie le niega sus méritos. Y hasta prueba en contrario, yo creo que es un hombre honorable. Yo no puedo decir lo contrario de él tampoco, porque hasta ahora no tengo prueba de decir lo contrario. Pero es un hombre de absoluta confianza de Danilo Medina. Tiene vínculos. No, vínculos de absoluta confianza de Danilo Medina. Entonces, la justicia dominicana, con el tiempo, tendrá que ir zafándose de esos amarres políticos para que los expedientes sean juzgados por méritos, no por quién sea el que es juzgado. Bien. Muchas gracias, Luis. De vez en cuando te volveré a invitar para que pasemos balance de estas cosas, porque es bueno que la gente que no es propiamente militante de partido también participe en el debate y exponga su punto de vista sobre el quehacer de los políticos. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.